En la cadena SER. Hoy por hoy. The number you have reached has been disconnected. Ángeles Barceló. Es martes, son las 11:20 de la mañana, las 10:20 en Canarias. La semana pasada hablábamos de qué era eso de comprar likes para convertirse en influencer y hacer publicidad, comprar los me gusta. Y comentábamos que las cuentas falsas no solo alteran el mercado de productos, no solo están relacionadas con la publicidad y la venta de productos, sino que también alteran la realidad del discurso político. Así que lo que vamos a hacer hoy es algo así como la segunda parte de lo que hicimos la semana pasada. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Y todo fue porque terminamos la conversación que yo te dije, bueno, y esto también pasa en el mundo de la política. Y tú me hablabas de una investigación periodística que te tiene fascinado. Se titula Antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en Internet. Es del periodista del New Yorker Andrew Marantz, que acaba de publicar en España Capitán Swing. ¿Qué es lo que cuenta este libro? Pues Marantz emprende un viaje fascinante al corazón de las tinieblas de los postlibertarios o de esa alternativa en Estados Unidos, esos señores que dicen o se autodefinen como que fueron capaces de llevar a Donald Trump a la Casa Blanca a base de memes, ¿no? A base de estrategia de Internet. El libro está lleno de una fauna que une pues defensores de teorías conspiranoicas, gurús de la salud y del fitness, por supuesto neonazis, hay gente de muy distinto calado, pero está lleno de personajes que parecen sacados de una novela, ¿no? El fundador de Vice, esa Biblia de la modernidad, que ahora es el máximo jefe, ¿no? De los Proud Boys, que es un grupo de solo hombres que quedan a beber y a pegar a gente en las calles de Nueva York, así de simple de explicar, o la que es la Cicerón de Andrew en todo el libro, que es una ex bloguera y ex punk que escribía en Sputnik, el medio ruso, y ahora escribe para la ultraderecha, va a fiestas pues pintándose las uñas con la bandera americana y con collares hechos con balas, y tiene una frase que yo creo que define mejor que ninguna otra lo que es esta amalgama ideológica, ¿no? Dice que ella solo cree en tres cosas: la primera enmienda, Wikileaks y las tetas. Pues esta es la amalgama intelectual de la gente que hay. Hay un concepto clave para comprender la estrategia de la extrema derecha en Estados Unidos, que es el de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es el tipo de contenido del que es tolerable hablar en una campaña política, ¿no? ¿Qué se puede decir sin escandalizar a la gente? Y la teoría que tiene esta ultraderecha y otros muchos teóricos políticos es que esta ventana, estas cosas de las que se puede hablar, son manipulables, que tú puedes ir introduciendo cosas que hace un año parecería una aberración decir, y que poco a poco las vas introduciendo. A veces lo hacen con el humor, a veces con la provocación, o a veces con esa excusa de los cobardes, ¿no? Sois unos cobardes que no os atrevéis a decir este tipo de cosas. Los medios nos engañan y nos tapan este tipo de cosas. Esto es lo que nunca verás publicado. Esto es lo que nunca verás publicado. Ese tipo de titulares tan habituales con los que juega la extrema derecha norteamericana, no solo norteamericana y no solo la extrema derecha. Exacto. No es la extrema derecha en muchos otros sitios y no solo la extrema derecha utiliza estas prácticas. Marantz, el autor del estudio, ha explicado en conferencias cómo es esa gente que ensancha la ventana. Mucha gente con la que hablé parecían tener un alto cociente intelectual y un bajo cociente emocional. Eran capaces de analizar argumentos, tenían mucha inteligencia verbal, pero no mucha inteligencia social o emocional. Así que se retiraban a estos espacios online, a foros, donde experimentaban con decir cosas chocantes, cosas con las que generaban mucha interacción, que despertaban muchas emociones. Y muchas veces empezaban por un chiste que alcanzaba tanto refuerzo positivo, tanta interacción, que terminaban creyendo sus propios chistes. Jaime, en España la extrema derecha ha imitado las estrategias digitales que describe Marantz para ampliar el campo de lo que se puede decir. Pues quizás es lo más aterrador del libro, ¿no? Que todo lo que se ha hecho en Estados Unidos en los últimos 8 años empieza a pasar aquí ahora, ¿no? Y como decíamos, y no solo la extrema derecha, sino que este tipo de prácticas empiezan a ser muy habituales. Una, hablábamos, este recurso del humor, de naturalizar cosas con la excusa del humor, ¿no? No, esto es solamente el humor, la provocación fácil y otro tipo de cosas de las que habla mucho el libro, como es el marcado a periodistas, ¿no? Que es algo que a lo mejor hace 10 años nos hubiera parecido. Sí, esto como una práctica habitual, ¿no? El enfrentamiento con los medios convencionales, pero no solamente con los medios, sino con personas particulares. Cuentan una anécdota muy concreta, ¿no? Que es en una fiesta que se celebra, es la fiesta de los trolls que auparon a Donald Trump. No de Donald Trump, sino de los trolls que le auparon después de ganar, ¿no? La CNN intenta cubrirlo, prohíben la entrada a las personas del CNN, pero no solamente es eso, sino que marcan a la persona que ha pedido ser invitada, empiezan a tuitearlo y empiezan a generar memes en torno a
esa persona, ¿no? Este es el tipo de cosas que cuenta el libro, de las que creo que desgraciadamente no estamos tampoco tan lejos en este país. No estamos nada lejos, te lo puedo decir, pero claro, ¿cómo contrarrestas este discurso? Porque hay muchísima gente y además te lo confiesan, que te dicen, no, yo solo me informo a través de las redes sociales. ¿Tú cómo puedes hacerlo para sobreponerte a esto? Bueno, pues yo creo que hay varias cosas, ¿no? Banach habla de ese escepticismo inteligente, ¿no? Y de empezar a reconocer, a darnos todos cuenta de que el 99%, esto es la ley de Stuber, ¿no? El 99% de lo que hay en Internet es basura, ¿no? Y hay que saber diferenciar ese 1%. Lo de Victoria Abril el otro día de buscarlo en el Internet, pues buscarlo en el Internet no suele ser una buena solución. No te fíes de lo que encuentras en Internet. Hay cosas que son verdad y hay cosas que no. Escepticismo como punto de partida. 2, Banach insiste mucho en que la libertad de expresión es el punto de partida, pero no el punto de llegada, ¿no? Debemos partir de la libertad de expresión, pero hay que construir sobre ella una reflexión sobre qué queremos ser, y esta reflexión no es neutra. Y tercera, creo que es muy importante, dice Banach, hay que empezar a valorar la normalidad, ¿no? A retuitear las cosas, los pequeños actos normales. Yo sé que es muy complicado y que nadie gana seguidores retuiteando cosas normales, pero hasta que no seamos capaces de aplanar un poco esa curva, ¿no? y de no volvernos locos con estos extremismos, porque lo que está comprobadísimo es que las cosas cuanto más extremas y más provocadoras, más son capaces de viralizarse y de ser retuiteadas. Y luego hay otra cosa que no sé si cuenta Banach, pero que de ahí también derivó la conversación que teníamos la semana pasada, la utilización de bots, es decir, las fuerzas políticas, decíamos ese día, cómo se compraban bots para que le dieran like, para mejorar la visibilidad de un producto, la venta de un producto. En el terreno de la política, muchos de los perfiles también son bots, ¿no? Sí, ahí hay una trinidad, ¿no? Que también se insinúa en el libro. En el libro aparecen varios granjeros de bots, ¿no? Pensamos que los granjeros son de vacas son los que apoyaban a Trump, no eran los granjeros de bots, son los que apoyaban a Trump. Sí. Hay una trinidad, ¿no? De trolls, bots y medios afines, ¿no? Los trolls crean la polémica, los bots la agrandan, la difunden de todas maneras, y luego esos medios afines son los que al día siguiente dicen, ayer estallaron las redes con este tipo de cosas, y vuelve a empezar. Todo forma parte de la misma estrategia. Todo forma parte de la misma estrategia, son estrategias muy pensadas, o sea, esto no es nada casual, no es algo que la gente en Internet, no es la gente en Internet, son estrategias definidas y que vemos que organizadas, que son copiadas sistemáticamente por distintas ideologías en el resto del mundo. De hecho, es muy fácil porque cuando hay una campaña de este tipo, señalamiento a periodistas, sin ir más lejos, tú entras en los perfiles de muchos de los que están señalando al periodista en cuestión y son perfiles que no tienen prácticamente seguidores ni tienen prácticamente actividad. De hecho, es lo habitual, ¿no? El que prende la mecha sí que es uno de estos trolls, que es básico no alimentarlos, es una de las reglas de Internet. Absolutamente. Nunca des de comer a los trolls. Sí empiezan los trolls, son los que prenden la llama, pero los que hacen seguir el incendio son estos bots que cuando clicas, pues que es gente con 4 seguidores que creó la cuenta antes de ayer. Para aterrizar este tema de la relación entre extremismo político y bots, tenemos al teléfono a Berta García Orosa, que es investigadora en la Universidad de Santiago, profesora de periodismo y se ha especializado en la algoritmia política. Berta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Berta, tu compañera Eva Campos y tú investigasteis en profundidad el uso de bots en 2018 por parte de los partidos políticos y entrevistasteis a algunos de los consultores y asesores más relevantes, bajo condición de anonimato, evidentemente, pero ¿os confesaron que el uso de bots es generalizado en la comunicación política en España? Sí, efectivamente se puede afirmar que está generalizado, especialmente durante las campañas electorales. Como bien dices, hace 3 años, en 2018, Eva Campos y yo hablamos con los asesores de los partidos políticos y ya nos confirmaban su uso para diseñar perfiles de usuarios y también para la producción y circulación de mensajes políticos. Recientemente hicimos otro trabajo con compañeros del CITIUS aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, en la campaña electoral de abril del 2019, y detectamos el uso de bots en un 1%, que es muy poquito, pero es que es comparable o similar a los detectados en países de nuestro entorno. Lo que me gustaría llamar la atención sobre este 1% es que son cuentas muy activas. Si un bot puede hacer una media de 132 tweets al día, un humano está en los 4, con lo cual, aunque sea un número muy pequeño, es ¿Y qué buscan conseguir, Berta, las fuerzas políticas a través de estos bots? Pues básicamente lo que ellos buscan es crear una opinión pública favorable hacia la propuesta del partido político y por lo tanto incrementar los votos y ganar las elecciones, ¿no? En principio se utilizaban sobre todo para dar una falsa popularidad a líderes de opinión, muchas veces se creaban de la nada y a veces incluso también en algunos países para debilitar a la disidencia. En el momento actual se utiliza sobre todo para lo que nosotros llamamos el astroturfing, es crear un clima de opinión favorable o desfavorable en relación con un determinado tema que
puede interesar al partido. Yo creo que el mayor riesgo de este fenómeno, ya lo apuntabais vosotros ahora, es que los bots ya no se dedican tanto a indicar desde qué perspectiva ideológica o en qué perspectiva ideológica se debe de mover un ciudadano o sobre qué opinión debe de tener sobre un tema, sino sobre todo se dedican a crear lo que vosotros definíais muy bien, que son los marcos cognitivos, es decir, la creación de estructuras mentales desde las que observamos el mundo. Es como si tuviéramos una ventana a través de la que vemos la realidad y todo lo que queda fuera de ese marco no existe, con lo cual las opiniones cada vez son más polarizadas y vamos, el debate es más complicado. Y también a través de los bots se puede poner en marcha una auténtica campaña de desprestigio de una persona. Estábamos hablando antes del señalamiento de periodistas. Campaña de desprestigio de una persona. Sí, exactamente. Son campañas muy organizadas, son campañas planificadas. Este tipo de campañas de desprestigio, de creación de líderes, son campañas además muy concretas, muy con mucha frecuencia de mensajes y sobre todo muy planificadas y que suelen tener éxito, claro. Sí, ahí empezaron los bots. ¿También los gobiernos, Berta, invierten en bots? Pues los asesores nos indicaban que sí. La verdad es que todavía no tenemos datos precisos, pero yo en este punto sí que me gustaría lanzar pues un poco de esperanza, porque hablamos siempre de los bots desde el punto de vista deshonesto, que funcionan de una manera deshonesta y en contra de la democracia, pero podríamos pensar quizás que el uso de bots de un modo transparente para facilitar información veraz a los ciudadanos desde la administración pública también podría ser un buen uso. De todos modos, no tenemos datos por el momento, aunque los asesores sí confirmaban que las administraciones públicas los estaban utilizando. Es decir, en un caso, me estoy inventando, pero en un caso de emergencia para transmitir una información determinada para que llegue al mayor número de gente posible, ahí sería un buen uso, vamos a decir, de los bots, por ejemplo. Por ejemplo, y no solo al mayor número, sino de una manera más personalizada, porque los bots permiten, gracias al uso de Big Data, gracias al uso de los datos que recopilan anteriormente, permiten construir, permiten crear mensajes casi instantáneos, personalizados para cada uno de nosotros, con lo cual serían, en una emergencia sanitaria, yo creo que sería uno de los casos en los que los bots podrían ser utilizados. Berta, ¿también has investigado cómo distinguir a un bot de un humano? ¿Qué claves nos puedes dar? Mira, esta es una de las cuestiones que más me interesa, porque una de las fortalezas de los bots es precisamente la ocultación de su identidad, la dificultad de que un receptor distinga entre un mensaje escrito por un humano y por un bot. Si bien es verdad que cada vez son más elaborados, por el momento suelen ser muy repetitivos y muy sencillos. Hay muchas claves, yo me quedaría con 5 para que cualquier ciudadano que esté en su casa pueda al menos sospechar que se encuentra ante un mensaje elaborado por un bot. Un bot siempre es un mensaje telegráfico, es un mensaje muy repetitivo y es un mensaje muy tonto, entre comillas. Tiene una estructura sintáctica y un lenguaje muy, muy sencillo, con lo cual va a ser muy, muy plano. Y sobre todo no va a tener ironía ni doble sentido y va a tener una baja referencia a mensajes anteriores. Por ejemplo, en el caso de Twitter es muy raro que hagan hilos. Con lo cual me quedaría casi con 2, para resumirlo. Por una parte, mensajes muy sencillos desde el punto de vista del lenguaje, de la estructura, sin ironía, sin doble sentidos, sin cosas complejas que podemos elaborar los humanos. Y por otra parte, con muy poca relación en la red con mensajes anteriores, porque no es capaz de entender y de contestar. Muy pocos seguidores y muy poca actividad. Claro. Muy poca actividad en el tiempo. Es decir, es muy poca actividad temporal, pero muy alta, con muy alta incidencia en poco tiempo. Un bot, claro, estamos hablando de que hace una media de 132 tweets al día, es muchísimo. Repite continuamente lo mismo con diferentes estructuras, con lo cual, bueno. Dame 3 minutos, Berta, porque me quedan 2 preguntas para hacerte, me tengo que ir a la publicidad y a la vuelta lo retomo contigo. Venga. Muy bien, gracias, hasta luego. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Voy a dedicar todavía unos minutitos más de nuestra sección de tecnología a hablar del tema que nos había propuesto Jaime García Cantero, los bots en la política, después de que la semana pasada habíamos hablado de los bots en la publicidad y en la materia de los influencers. Y nos acompaña también Berta García Orosa, que es investigadora y profesora de periodismo en la Universidad de Santiago y experta en algoritmia política. Berta, te decía que me quedaban dos preguntas por hacerte, porque antes estábamos hablando de la relación entre el extremismo y la viralidad en Estados Unidos. ¿Qué reflexión hacéis vosotras sobre cómo ha cambiado el discurso público en España desde que se emplean estas estrategias? Bueno, sí, un poco, quizás un poco más atrasados, pero vamos en la misma línea. Los bots
tenemos que pensar que si son utilizados por un número muy reducido de personas, en este caso algunos partidos políticos, podrían llevar a la reducción de actores políticos públicos, de temas y por lo tanto de opiniones, con lo cual nos dirigimos hacia una polarización y a una dificultad de llegar a acuerdos. Como decía anteriormente, se crearían marcos, es decir, se crearían miradas del mundo cada vez más homogéneas y limitadas y invisibilizarían a muchos temas y personas. Uh-huh. Y hubo un momento en el que le retiraron la cuenta de Twitter a Donald Trump. ¿Tú crees que las grandes plataformas deben ser quienes tomen medidas que afecten a su arquitectura algorítmica, ir más allá de quitarle a alguien la cuenta? Sí, efectivamente, yo creo que ese es el gran debate que tenemos para los próximos años. Yo añadiría quizás no solo el hecho de que una empresa privada, como puede ser Twitter, pueda cerrar la cuenta de un presidente elegido democráticamente, sino sobre todo el hecho de que Twitter, lo pudimos ver todos durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, protagonizó la conversación política vehiculizando mayoritariamente los mensajes de todos los partidos políticos a través de esta red social que se comunicaban en Twitter. Tenemos que ser conscientes de que estas plataformas digitales cada vez tienen más influencia en la opinión pública, no solo como transmisores de contenido, sino sobre todo como creadores de opinión pública, muchas veces, como decíamos antes, artificial. Por lo tanto, están decidiendo el formato, están decidiendo el contenido, están decidiendo nuestra opinión. Claro. Yo casi, más que proponer un cambio de algoritmo, preguntaría a la ciudadanía si realmente queremos mantener y fomentar esta simetría entre plataformas digitales y ciudadanos y sobre todo qué es lo que podemos hacer pues cada uno de nosotros en nuestro día a día para inclinar la balanza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que está en juego la pluralidad informativa y yo casi me atrevería a decir que una democracia fuerte. Este es un debate, Jaime, que se tendrá que abordar tarde o temprano. Por supuesto que sí, ¿no? Y que no puede quedar en manos de la autorregulación de estos gigantes, ¿no? El ejemplo de Donald Trump es buenísimo porque se le cancela esa vez y no durante las muchas burradas que había dicho anteriormente. Durante años. Exacto. Y el problema yo creo que no es solo que se le cancele, sino la importancia que tiene de que se le cancele, porque estamos hablando a través de Twitter. Si los políticos no tuvieran esa noche, que a mí me sorprendió su conversación a través de esta red social, la red social no tendría este poder para cancelarle. Uh-huh. Entonces, bueno, es un debate abierto. Sí. Berta, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Un beso. Muchas gracias, un beso. Hasta luego. Jaime, recuerda el título del libro. Sí, el libro se llama Antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en Internet y es de Andrew Marantz. Pues vale mucho la pena. Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángeles.